versículo 15 hasta el versículo 23. Voy a leerlo en favor de todos ustedes. Y dice así la palabra del Señor: guardaos de los falsos profetas, que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo buen árbol da buenos frutos, pero todo mal árbol da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Quiero que me acompañes en una oración. Padre amantísimo Dios, te alabamos, te adoramos y te bendecimos, porque tú eres grande, eres 3 veces santo. Gracias por la comunión del cuerpo de Cristo, que hoy como familia venimos juntos a adorar y exaltar tu nombre. Ahora tu palabra será una vez más predicada y queremos que ella sea alimento para nuestro ser, causando vida eterna en todos los oyentes. Muchas gracias te damos. Amén. 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 Mateo capítulo 7. Vamos a estar mirando una advertencia contra los falsos profetas. Ese es el tema que vamos a compartir en esta mañana. Quizás este ha sido uno de los temas más fuertes que Jesús haya proclamado en el Sermón del Monte. Pero primero empieza hablando acerca de los hijos de Dios y los denomina como los herederos del reino. Pero el segundo trato es hacia los hijos de las tinieblas, y ya no los trata con este mismo intención, sino que los denomina como los impíos, aún para la condenación, para los cuales han sido preparados. En esta unidad de pensamiento, Jesús está señalando sobre el falso comportamiento de los falsos profetas y exhorta a los discípulos a huir de en medio de ellos. Estas personas son personas impías que lo que buscan es torcer el sano consejo del Señor. Y hoy quiero mostrarles a cada uno de ustedes cuál es el propósito que Dios tiene para la iglesia y cuál es el fin de cada uno de ellos, quienes lo que hacen es estorbar que la iglesia crezca como familia del Señor. El ministerio profético es un ministerio muy importante y relevante, pero en este momento no estaba cumpliendo la función por la cual Dios lo había preparado. Si bien es cierto, en el Antiguo Testamento, un profeta era una persona delegada de Dios para hablar las palabras de Dios al pueblo de Dios. Un profeta era una persona que hablaba la misma voz de Dios al corazón de las personas, en este caso al pueblo de Israel. Pero lo que nosotros estamos viendo en este momento es que estas personas que estaban profetizando en este tiempo no eran los llamados de Dios, no estaban dando las palabras de Dios, no estaban buscando el beneficio de la iglesia, sino su propio beneficio. Estas personas no vivían vidas de santidad, sino que tenían era un camuflaje, no haciendo así la voluntad del Señor. Los profetas anunciaron hasta Jesús, y Juan el Bautista fue el último profeta quien introduce el ministerio de Jesús, siendo este el más importante de toda la historia. Muchas de sus profecías estaban ligadas a la venida de Jesús y cómo el pueblo debía estar preparado para ese encuentro. Sin embargo, lo evidente que vemos es que las personas no prestaron mucha atención a las profecías de muchos de los profetas que realmente traían la palabra del cielo. En este momento, la profecía había llegado a la cúspide más alta y era introducir a Cristo en la escena que el Padre había preparado para la iglesia.
No obstante, en este momento, estaban personas que estaban profetizando, pero no eran los profetas de Dios. A lo que quiero llevarte es, si los profetas introducen a Cristo, y Cristo es el más importante de toda la historia, entonces ¿para qué necesitábamos profetas que estuvieran profetizando en ese momento? Y estas personas Jesús los está delegando como los falsos profetas. Y quiero que miremos 4 aspectos muy importantes a considerar en esta mañana. Y vamos a mirar la realidad de los falsos profetas. Vamos a mirar la identidad de los falsos profetas. Vamos a mirar las palabras de los falsos profetas y la sentencia de Dios contra los falsos profetas. Quiero otra vez nombrarlos. La realidad de los falsos profetas, la identidad de los falsos profetas, las palabras de los falsos profetas y la sentencia contra los falsos profetas. Y vamos a ver entonces el primer aspecto, y es la realidad de los falsos profetas. Vamos al versículo 15. Guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de oveja, pero por dentro son lobos rapaces. Un falso profeta es alguien que se designa a sí mismo como una persona que pretende proclamar el mensaje de Dios, pero realmente lo que hace es proclamar su propia mentira. Jesús le está en este momento enseñando a sus discípulos sobre la presencia de estas personas, y no podemos negar en ningún momento que cuando Él se refería a ellos, también hacía mención de los escribas y los fariseos por tener las mismas cualidades y características de ellos. En realidad se aplica a todos los que con su influencia buscan extraviar a los hijos de Dios de la verdad. Los falsos profetas son representantes del poder de las tinieblas, del diablo, y se disfrazan como hijos de luz. Y eso lo podemos mirar claramente en 2 de Corintios, capítulo 11, el versículo 14 y el versículo 15. Yo quiero que vayamos allá por un momento. 2 Corintios. 2 de Corintios 11, 14 y 15. Y no os maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no os extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Estamos viendo que estas personas son muy difíciles de conocer. Se visten como ángeles de luz y sus ministros son como ministros de justicia. Los falsos profetas existieron en el pasado, están presentes en nuestra actualidad y aún estarán hasta que la iglesia permanezca en la tierra y ellos sean condenados eternamente. En el Antiguo Testamento encontramos personas que indujeron al pueblo a pecar, diciendo que hablaban en el nombre de Dios, pero no era Dios quien estaba hablando. Del mismo modo, en los primeros siglos, los cristianos se enfrentaron con grandes herejías que negaban la deidad de Dios, la divinidad de Jesús, negaban la encarnación, negaban el nacimiento virginal de Jesús. El apóstol Pedro, Judas y muchos otros escribieron acerca de la presencia de estos hombres en la iglesia y exhortaron al pueblo a que se guardaran de cada uno de ellos. Pero no solamente que huyeran, sino que contendieran ardientemente por la fe. Y el mismo Juan, escribiendo la revelación de Apocalipsis, anima y felicita a la iglesia de Éfeso, porque estas personas habían estudiado el comportamiento de los falsos y no habían aceptado su maldad, sino que siempre los habían rechazado. Y ahora todo este esquema
está representando una advertencia general que la iglesia del Señor hoy debe de tener con estas personas. Y quiero que miremos el segundo aspecto a considerar, y es la identidad de los falsos profetas. Ya miramos que es una realidad. Existieron en el pasado, están en el presente y aún estarán en los próximos días hasta que la iglesia permanezca. Pero ahorita vamos a mirar cuál es la identidad de ellos y cómo los vamos a conocer. Del versículo 15 hasta el versículo 20. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da malos frutos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Y quiero leer el versículo 20. Así que por sus frutos los conoceréis. El carácter de los falsos profetas es alguien que carece de autorización divina y presenta su propio mensaje, diciendo generalmente las palabras que las personas quieren oír. Una cualidad de estos es que siempre van a decir lo que las personas les encanta escuchar. No así sucedía en el Antiguo Testamento. El trabajo de los profetas era declarar el pecado del pueblo y llamarlos al arrepentimiento y a la vida de santidad. Pero lo que estamos viendo de estos es que profetizan lo que la gente quiere escuchar. En la actualidad, estas son algunas de las batallas que se están usando fuertemente por este tipo de personas. Y están diciendo que el cielo y el infierno son un mito. Están enseñando que el Dios de amor no puede permitir ni puede enviar personas a un castigo eterno. Están enseñando que Satanás es un mito, que eso no existe. El pecado es una enfermedad. Nadie tiene que ver con la culpa. El individuo no es responsable de sus llamados pecados. Eso están enseñando. Y están diciendo aún que la culpa, si es que existe, es de los padres o es de la sociedad. Pero no están enseñando que la culpabilidad del hombre está dentro de su propio ser por causa de sus pecados. Mirando más de cerca esta sección, estos falsos profetas son personas que profesan ser cristianos. Quizás pueden ser personas de oración, personas de ayunos, personas de vigilias, personas que parecen no tener tacha en su conducta. Se les puede reflejar cierta santidad externa. Tienen un comportamiento fariseo. Nadie con facilidad puede señalarlos de falsantes. Antes, por el contrario, a muchos se engañan con mucha facilidad. La sutileza de estos hombres es de mucha astucia. Ellos saben que si revelan su identidad, fácilmente serán rechazados por el pueblo del Señor. Por eso el texto está diciendo que se visten como ovejas para esconder la realidad de lo que son. Las ovejas son consideradas animales humildes, animales fáciles de guiar, de ser conducidos. De esta misma manera, estos hombres presentan una falsa humildad y una falsa santidad para ser camuflados. Pero ¿sabes cómo los denomina Jesús? Lobos rapaces. Y cuando estamos hablando de lobos rapaces, estamos hablando de animales muy feroces, que con sus fuertes quijadas, con sus fuertes colmillos y su astucia diabólica, atacan y matan la presa sin ninguna misericordia. Y el objetivo rapaz enfatiza a la codicia y a la crueldad con la cual estos hombres son identificados. Aparentemente no están causando ningún daño, pero en el fondo son personas que no están de acuerdo con la sana doctrina. Pueden ser personas que están en contra del pastor,
hablan mal del pastor a sus espaldas para inducir al pueblo a no obedecer a la sana palabra del Señor. Estas personas son los mismos, envidiosos, codiciosos. Son personas que causan divisiones en las iglesias. Son los mismos querellosos y murmuradores, y en parte contenciosos de la verdad. Son los mismos que cada día, mis hermanos, están hablando cosas en el nombre de Dios cuando Dios no ha dicho absolutamente nada de lo que ellos están hablando. Y por eso Jesús está diciendo, por sus frutos los conoceréis. Jesús, en el deseo de mostrar la identidad de esos varones impíos, ilustra una gran verdad usando el ejemplo de las plantas y aplica la forma de cómo estas personas como iglesia los podemos desenmascarar. Naturalmente Dios ha creado las plantas y estas permanecen con su molde hasta el día de hoy. Las plantas no han experimentado ningún cambio o ninguna evolución, como para decir que antes empezaron dando un fruto y ahora están dando otro fruto. No es así. Por eso Jesús está diciendo, ellos los conocerán solamente por su conducta de lo que ellos hacen. Nunca se ha visto que un árbol, hablándolo así de mango dulce, finalmente termine dando mangos amargos o ácidos. Si un árbol malo da frutos malos, y si el árbol es bueno, dará siempre frutos buenos. Estos falsos profetas nunca mostrarán un buen resultado, porque ningún hombre es bueno, a menos que la justicia y santidad de Dios les haya sido dado a ellos. Y si Jesús nos está mostrando como falsos profetas, sin duda son personas que no proceden de Dios, son personas que no los ha llamado Dios, no los ha justificado Dios, ni están viviendo vidas de santidad. Estos hombres son personas malvados, son personas que tuercen cada día la verdad con engaño. Y nosotros como iglesia no podemos permitir a estas personas. La actitud de ellos no es de nosotros contemplarlos. Esta actitud debe ser de nosotros intolerable hacia ellos, porque la palabra del Señor debe ser anunciada fielmente como ha sido escrita. Hay personas que pueden decir, ellos están escuchando y finalmente se arrepienten. Ellos tienen algunas herejías, pero tengamos paciencia con ellos, porque ellos finalmente van a cambiar. No, mis hermanos, estas personas no es que tienen una naturaleza y después van a tener otra. De la manera como una especie de árbol no dará otro fruto del que Dios lo delegó para que diese, estos falsos profetas, cualquier cosa que hagan será mala, porque no pueden a sí mismos contradecir su propia naturaleza. Porque de una misma corriente de agua no puede salir agua dulce y agua amarga, en ninguna manera. O eres cristiano o no eres cristiano. O estas personas son verdaderos profetas o no son verdaderos profetas. Mas sin embargo Jesús los está mostrando como falsos profetas. Ahora, ¿qué hace que una persona sea un falso profeta? Y yo quiero que me acompañes a Deuteronomio capítulo 18, versículo 22. Y el versículo dice de la siguiente manera: si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Y fácilmente fue una palabra que dijo el profeta y no Dios. No oigan a estas personas. Estas personas que encontramos hoy, mis hermanos, que están hablando en el nombre de Dios, es importante que nosotros podamos evaluar qué están diciendo y si realmente se está cumpliendo todo lo que ellos están hablando. Una cualidad de los verdaderos profetas
era que profetizaban la misma voz de Dios, y esa palabra se cumplía, porque Dios no es mentiroso para hacer que una de sus palabras caiga a tierra. Mas, sin embargo, si haces un análisis, quizás no muy profundo, te darás cuenta que muchas profecías de las que tú has escuchado y de las que están sonando hoy no se están cumpliendo. Y esto es un examen para que nosotros evaluemos qué personas son las que están hablando en este tiempo. Hoy nosotros debemos evaluar fielmente la palabra del Señor. Estas personas, aunque pueden tener ciertas marcas de una vida cristiana, no son cristianos, porque las prácticas espirituales sin arrepentimiento no hacen salvo a nadie. Los mismos demonios, dice la palabra, que creen, tiemblan, pero no se arrepienten, y ese es el comportamiento de ellos. Las verdaderas marcas que deberían de tener, no las tienen, que debería de ser un genuino arrepentimiento, la sujeción hacia las autoridades, el amor hacia los hermanos, la sensibilidad frente al que sufre. Antes, por el contrario, son personas que responden a la verdad. Son personas groseros, altivos, orgullosos, amantes del dinero, que se creen siempre mejores que las demás personas. Y aún tienen una doble vida. Una aparentan en la iglesia, en la congregación, y otra cuando nadie los está viendo. Y por eso Jesús recalca: por sus frutos los conocerán. Y ahora, después de haber visto esta identidad o carácter, quiero que miremos las palabras de los falsos profetas. Y el versículo 21 dice así: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Estas personas frecuentemente llaman al Señor Dios. Estas personas siempre invocan el nombre del Señor, como lo dijo Isaías: este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lo curioso de todo esto es que los falsos profetas toman el nombre de Dios para presentar su fuego extraño y llevar a las personas a vivir unas vidas y unas experiencias supersticiosas, cuando en parte es pura magia, puras cosas ocultas, y lo hacen en el nombre de Dios, en el nombre de Jesús, para esconder la realidad de lo que son. De la misma manera como en el primer siglo, segundo y tercer siglo, los maestros escribían falsedades, y para que las personas creyeran lo que estaban escribiendo, lo colocaban en el nombre de los profetas, para que fueran aceptados como escritura inspirada en el canon. De la misma manera, estos hombres usan el nombre santo de Dios para esconder la realidad de lo que son. Jesús está diciendo a los discípulos que el hecho que una persona llame a Jesús Señor no significa que sea hijo de Dios. No significa que esto sea una marca distintiva. Y lo que nosotros estamos viendo hoy es que los no cristianos están tomando el nombre de Dios, están orando y están creyendo que ellos son hijos de Dios y que Dios es su Padre, pero en realidad no lo son. El mismo Jesús, contrastando el comportamiento de los fariseos, les dice: si ustedes fueran hijos de Dios y hijos de Abraham, las obras de Él hicieran. Mas sin embargo, las obras que ustedes hacen están mostrando que son hijos de vuestro padre el diablo. Y por esa razón querían acusar a Jesús y condenarlos, porque siempre les decía la verdad. Hoy es importante siempre decir la verdad del Señor. La evidencia de que alguien sea un buen cristiano, o en este caso un buen profeta, no está basado en la conducta externa, o en las lindas palabras,
o en las cuantas oraciones hagamos en el nombre de Jesús. Una persona no puede garantizar su real conversión a menos que su fruto afirme realmente lo que a diario está profesando y lo haga reflejar con su vida. Los frutos de la voluntad de Dios se reflejan en una persona que realmente es un creyente. Y ahora podemos hacer una pregunta: ¿cuál es la voluntad de Dios que en este pasaje está hablando? La voluntad de Dios es el arrepentimiento de los hombres. La voluntad de Dios es la santificación de cada cristiano. La voluntad del Padre es que crean en el Hijo a quien Él envió. Es no obrar con injusticia. Es estar en sujeción a las autoridades. Es ocuparse del reino de Dios y crecer cada día en santidad. Pero efectivamente estas son las cualidades que los falsos profetas no tienen. Este texto además es una muestra grande de la deidad, de que existe un Padre y existe un Hijo. Jesús está mostrando la absoluta dependencia de su Padre y está enseñando también que cualquiera que quiere ir al cielo debe de llegar primero al Hijo. Y no necesariamente la muestra es llamar a Jesús Señor, sino hacer la voluntad de Jesús. Lo primero que tienen que hacer las personas es ser confrontados con la santa ley de Dios para que puedan ver cuán pecaminosos son y de esa manera puedan correr a Cristo y entonces a Cristo los pueda llevar al Padre. Para ahora sí obtener ese título de poder llamarle Padre al Dios que está en los cielos. El mismo Mateo capítulo 17, versículo 5, encontramos la transfiguración de Jesús allí en ese lugar. Y el Padre desde los cielos, con una fuerte voz, dice: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y termina con unas palabras: a Él oí. Lo que el Padre está diciendo es: ustedes no tienen necesidad de estar escuchando profecías que están sonando en este tiempo, porque ya tienen la máxima revelación y ha sido la del Hijo. Él está y óiganlo a Él para que tengan la vida eterna. Amén. Versículo 22 dice: muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. En toda la historia de la iglesia siempre se han levantado falsos profetas, pero la iglesia fácilmente podía descubrir esos movimientos que los profetas, los apóstoles estaban enseñando a la iglesia cuál era su carácter. Pero lo que estamos viendo en este tiempo es que se están levantando una cantidad, una nube de movimientos extraños que profesan ser cristianos y en su mayoría tienen profetas, quienes además de hacer muchos milagros, sanidades y expulsión de demonios, dicen estar recibiendo frecuentemente revelaciones de Dios. Un predicador muy conocido en la iglesia reformada dijo: Latinoamérica no será alcanzada reprendiendo demonios, sino proclamando la verdad palabra de Dios. Amén. Y ese es uno de los aspectos que como iglesia debemos nosotros considerar muy a fondo. Pero lo evidente que estamos viendo en todos estos actos es que la gente está maravillada. La gente está sorprendida. Las personas están diciendo: nunca antes habíamos visto tanta gloria derramada. El término de la unción en este tiempo se ha vuelto muy famoso. Hay personas que se desplazan de un lugar a otro, muy lejos, con grandes sacrificios, solamente por querer buscar la unción. Y estas personas cada día están diciéndole casualmente lo que las personas quieren oír, para no defraudar los grandes sacrificios que ellos están haciendo. La iglesia hoy
no debe prestar atención a estas cosas, porque es pura falsedad. Hay iglesias que en la actualidad han rechazado la santa palabra de Dios y están escuchando las profecías. Hay iglesias donde grandes multitudes hacen filas solamente para escuchar una profecía que una persona les va a dar. Eso es una cuestión muy evidente en nuestro tiempo. La palabra dice ahí en Timoteo que en los postreros tiempos se levantarán personas que quieren oír vanas cosas, pero también se levantarán personas que quieren enseñarlas y apartarán el oído de la verdad. Y dice que ocuparán a escuchar falsas fábulas y doctrinas de demonio. Esa es la realidad de nuestro tiempo en muchas de las iglesias que se llaman ser cristianas hoy. La pregunta es, ¿por qué este tipo de evangelio se ha vuelto tan común en nuestro tiempo? Y traje 3 aspectos a considerar. Primero, porque los cristianos dejaron de estudiar la Biblia. Segundo, porque la Biblia en muchas partes revela de que las profecías, sanidades y liberaciones siguen al cristiano. Y tercero, la gente quiere un favor de Dios y que le predica en el futuro. La gente quiere saber qué va a pasar mañana. La gente quiere saber qué va a pasar dentro de un año con su vida. Mis hermanos, precisamente esto es lo que pasa en las falsas religiones ocultas. Las personas van para que le lean qué tan bien les va a ir en el negocio, si realmente les va a ir bien o les va a ir mal. Los políticos están haciendo sus políticas de esa manera. Muchos deportes asisten a personas brujos y hechiceros para que les digan si realmente ellos van a ganar para entonces jugar. Esta es la práctica que los impíos están teniendo. Pero la iglesia no debe tener este tipo de comportamiento. No podemos nosotros decir, yo voy para donde el profeta a que me revele la voluntad de Dios, porque la perfecta voluntad de Dios ha sido escrita en la palabra del Señor. Amén. Y es la revelación y la profecía más perfecta que en nuestro tiempo nosotros podemos confiar. El que las personas profeticen y echen demonios y realicen sanidades no significa que sean salvos. Pero sí dice la Biblia que estas manifestaciones son las características de los falsos profetas en los últimos tiempos. Si hacemos un estudio muy diligente, nos daremos cuenta que el ministerio profético era necesario hasta que existió la plenaria de las Escrituras. Inmediatamente entró el último libro de la Biblia, que es el Apocalipsis. El canon de las Escrituras fue cerrado. De tal manera que ahora la Biblia es la única norma de fe y conducta para regir la vida del cristiano. La Biblia en ninguna parte nos manda que nosotros ahora seamos guiados por la profecía, pero sí nos manda a que escudriñemos las Escrituras, porque en ella tenemos la vida eterna. Amén. El error más grande que puede cometer la iglesia en este tiempo es prestar atención a las nuevas doctrinas que cada día están surgiendo. Mas sin embargo, es muy saludable cuando el cristiano anda por las sendas antiguas, lo hace vencedor en el nombre del Señor. Lo que este tipo de movimientos está causando en nuestro tiempo es que muchas personas dejen de andar por la puerta estrecha y corran a andar por la puerta ancha. Porque las personas, con la necesidad que están teniendo hoy, y si se les promete una sanidad, un milagro o una prosperidad, obviamente ellos van a correr para obtener aquello. Y muchas iglesias y muchos ministerios hoy se están aprovechando de la necesidad de las personas para meter esta falsedad, cuando el Señor no nos ha mandado a vender el Evangelio de esta manera. Nosotros hoy debemos de estar muy alerta frente a este tipo de situaciones que están pasando. Hoy lo evidente son multitudes de personas que están teniendo falsas conversiones
por esto que estamos experimentando. Cuando la persona recibe un bien que ellos dicen que fue Dios que se los dio, ellos repiten una oración de fe y estos falsos profetas les dicen: ya ustedes alcanzaron la salvación. No obstante, lo que nosotros estamos viendo es que en el mundo miles de personas están muriendo a diario. Cada 24 horas, más de 150,000 personas están muriendo. Y lo más evidente, sin Cristo, sin una buena doctrina y sin un Salvador que les libre de la condenación eterna. ¿Por qué? Porque hoy muchos no están predicando el verdadero evangelio, sino una falsedad del evangelio. Lo que está pasando hoy, mis hermanos, es una realidad que debe sorprendernos a nosotros como cristianos y velar cada día por el sano consejo del Señor. Miremos ahora el último aspecto a considerar en esta porción, y es la sentencia contra los falsos profetas. Versículo 23. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Y le he añadido el versículo 19 que antes no había leído: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. El término que Jesús está usando aquí, nunca os conocí, en este contexto significa nunca os amé. Y la razón por la que estos hombres tienen este tipo de carácter es porque nunca fueron predestinados para ser salvos. Nunca estuvieron en la mente de Dios. No es que estos falsos profetas perdieron la salvación, no, fue que nunca la tuvieron. Ellos dicen conocer a Dios, pero Dios no los conoce a ellos. Un pastor también muy conocido en nuestra iglesia dijo: una cosa es que tú conozcas al presidente de la República y otra cosa es que el presidente te conozca a ti. Muchas personas pueden decir: yo amo a Dios, yo conozco a Dios, yo quiero a Dios, pero la pregunta es: ¿Dios te conoce a ti? ¿Dios te ama a ti? ¿Dios te quiere a ti? Y allí podemos nosotros hacer un balance entre lo que más importante puede ser, no tanto, mis hermanos, el que digamos conocer a Dios, sino que realmente Dios nos conozca a nosotros. Dios, dentro de toda la masa que ha sido creada, es evidente que eligió a unos para salvación y a otros sencillamente los dejó para ser condenados bajo sus propios pecados y vidas perversas. Pero Judas, en el versículo 4, nos enseña que estos falsos profetas fueron predestinados precisamente para realizar este trabajo en su época y aún en nuestro tiempo. Ahora podemos preguntarnos: ¿por qué Dios permite este tipo de situaciones? La Biblia dice que Dios levantó a Faraón para él mostrar su gloria. Judas fue predestinado para entregar al maestro, y muchos de los profetas falsos que hoy están anunciando un evangelio fueron precisamente predestinados para Dios finalmente mostrar su gloria como un poderoso Salvador, pero también además para afirmar la fe de la iglesia y hacerla diferente en medio de una generación perversa. La realidad es que viene un día de juicio. La realidad es que viene un día tenebroso de oscuridad. La realidad es que viene un día de muchos sufrimientos, los cuales en el juicio no tendrán absolutamente nadie que los defienda. Porque Jesús, el que justifica, lo tendrán como juez. Y no para liberarlos a ellos, sino para condenarlos por sus pecados. Hoy la iglesia tiene un grande privilegio, que si alguno de nosotros peca, abogado tiene para con el Padre a Jesucristo el justo. Pero estas personas en el día del juicio no tendrán nadie que los defienda. Y si Jesús les preguntara a ellos: ¿por qué debo permitirles que entren al cielo? Ellos dirán: Señor,
En tu nombre hicimos milagros. En tu nombre echamos fuera demonios. En tu nombre hicimos muchas sanidades. Y Jesús les dirá, ¿quién los mandó a ustedes a reprender demonios? ¿Quién los mandó a ustedes a echar fuera las sanidades y milagros? Cuando realmente el mandamiento era proclamar mi evangelio y nunca lo hicieron. Por lo tanto, les declara, nunca los conocí, nunca los amé, hacedores de maldad, al infierno eterno que ha sido preparado para ustedes. Y a manera de conclusión miraremos que las mismas personas que Jesús está identificando como los falsos profetas son los mismos que hacen milagros, que hacen sanidades y que están echando fuera demonios. Y son las mismas personas que Dios está diciendo, nunca los conocí. Esto parece bastante contradictorio. ¿Cómo así que estas personas que están haciendo todas estas cosas son los mismos que Dios está diciendo que nunca los conocen? Y ahí es donde se hace un poco difícil para nosotros hacer la diferencia hoy de lo que está pasando. Hoy, mis hermanos, es una mañana de mucha bendición porque tenemos la oportunidad de escuchar la palabra del Señor. Amén. Como todo el tiempo estas personas se complacían solamente en la maldad, al no dar buenos frutos, serán cortados y echados al fuego. Y no solamente ellos, sino todos los que se complacieron en escucharlos y en seguirlos todo el tiempo. Y Jesús en este momento quiere mostrar la presencia de estas personas y le está diciendo al pueblo santo de Dios, huyan de estos malvados, huyan de estas personas que vienen a ustedes y se pasan por cristianos, pero no lo son. Personas que se visten como ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Y hay una escritura que nosotros pudiésemos aplicar en este momento aquí. Estas personas tienen una santidad imaginaria, un Dios imaginario, pero tienen un infierno Real. A manera de aplicaciones, de la manera como Cristo descubrió la falsedad de los fariseos, Atanasio debatió contra Arrio por la verdad doctrina bíblica. Judas, Pedro y muchos otros apóstoles lucharon contra la verdadera doctrina. La iglesia hoy está llamada a mostrar la falsedad de lo que está pasando y a huir de en medio de las falsedades. La iglesia no debe prestar atención a los predicadores actuales que están profetizando y haciendo todas estas cosas que hemos venido mencionando en esta enseñanza. Personas que están diciendo recibir todos los días una revelación de Dios. La iglesia no debe prestar atención a ellos. Hoy tenemos la palabra de Dios y debemos escucharla solo a ella. Hebreos capítulo 1, versículo 1 y 2 dice que Dios, habiendo hablado de muchas maneras en otro tiempo por los profetas a los padres, ahora en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Y ya antes les había dicho que en Mateo capítulo 17 el Padre está diciendo, óiganlo solamente a Él, hablando de Jesús. Otra aplicación que pudiésemos sacar de este pasaje es: la vida del cristiano será preservada de las trampas de los hombres malvados, porque a diferencia de los que se pierden, el cristiano ha sido escogido para salvación. Por lo tanto, tiene seguridad eterna de salvación. No obstante, debemos cuidarnos de hablar lo que la Biblia no nos está mandando hablar. Debemos respaldar siempre lo correcto, predicar la verdad. Y si honramos a Dios, Dios un día nos va a honrar públicamente ante el Padre. Y esta palabra quiero traer para los que no son cristianos en esta mañana. Quizás hoy has estado escuchando a muchas personas que no están predicando la palabra, sino que están predicando sus propias palabras.
Y el mismo camino que ellos llevas tú si no te arrepientes y no tomas en serio la palabra del Señor. Pero hoy hay una gran oportunidad que si tú hoy mismo reconoces que el Padre resucitó a Jesús de entre los muertos y creyeres en tu corazón esta gran verdad, reconoces cuán pecador eres y le pides misericordia al Padre, quizás Él puede tener misericordia de ti y puedes escapar de los lazos del cazador. Hoy es una mañana de esperanza, tanto para la iglesia de ser preservado de las tinieblas eternas, como para ti de huir y de escapar de la condenación eterna, porque en Cristo somos más que vencedores. Amén. Quiero que cierres tus ojos y oremos al Padre. Padre, te damos muchas gracias.